J.P. Cook, Historia e historiadores en el siglo XIX. Versión española de Ernestina Champurrand y Ramón Iglesia. Fondo de Cultura Económica. Capítulo 1. Niebuhr. La primera figura dominante de la historiografía moderna, el sabio que levantó la historia de un lugar subordinado a la dignidad de ciencia independiente, la noble personalidad, en quien los más grandes historiadores de la generación siguiente hallaron inspiración o su modelo es Niebuhr. De las influencias que se unieron para moldear su mente y su carácter, la primera y la más profunda fue la de su padre. El gran viajero era uno de los hombres más notables de su tiempo, con rara energía al ser elegido para acompañar a la expedición enviada por el rey de Dinamarca. Se dedicó al estudio de los idiomas y la historia del Antiguo Oriente, empezando por un año en Egipto y siguiendo con una prolongada estancia en Siria y Arabia. Visitó la India, regresando por Persia, Bagdad y Palestina. Durante los años que precedieron y siguieron inmediatamente el nacimiento de su hijo único, se consagró a arreglar y publicar los resultados de su viaje. Sus aventuras eran el principal tema de conversación de los suyos y de sus visitantes. Su amplia y exacta instrucción y su conocimiento de tierras desconocidas o poco conocidas procuraron un éxito instantáneo en sus sólidos volúmenes que se abrieron camino en todos los países de Europa. Cuando su hijo estaba en Inglaterra en el último año del siglo, le encantó descubrir que el nombre de su padre era un nombre familiar y creció decidido a ser digno de él. La vida de Carsten Niebuhr, escrita por su hijo, arroja una luz indispensable sobre la juventud y los primeros estudios del historiador de Roma. Abre comillas, nos enseñó geografía e historia, francés, inglés y matemáticas y me ayudó con el latín. Cuando leíamos a César, desdoblaba el mapa de la antigua Galia de Tanfil sobre la mesa y yo tenía que encontrar todos los lugares. Cierra comillas. Le contaba a su hijo cuentos del oriente en vez de cuentos de hadas, cuando se sentaba sobre sus rodillas a la hora de acostarse. Mahoma y los primeros califas, la difusión del Islam, el desarrollo del imperio turco, fueron pronto familiares al muchacho que a los 10 años escribió una geografía histórica de África. Hay un parecido evidente en la escena familiar de la autobiografía de Stuart Mill. En muchos casos los padres consiguieron llenar la cabeza de sus hijos en sus más tiernos años con una enorme masa de conocimientos, iniciándolos en la madurez intelectual una década antes que a los otros chicos. Pero Niebuhr se salvó de una violenta crisis emocional. Aunque como el filósofo, el historiador nunca fue joven, tuvo adolescencia tranquila y feliz. Su vecino más próximo era Boye, miembro de la escuela poética de Gotinga y amigo de casi todos los literatos de su tiempo. Niebuhr recordaba agradecido al hombre, abre comillas, que me hizo conocer muchas cosas que quizás hubiese ignorado a largo tiempo, cierra comillas. Por su parte, Boye nos muestra al muchacho a los 15 años enfrascado en un manuscrito de Barrón de la biblioteca de Copenhague y dice que solo soñaba con manuscritos y variantes. A los 16 era entre comillas un pequeño milagro de saber y de madurez intelectual. Será sin duda un erudito de primera fila, cierra comillas. A los 20 abre comillas hay en él madera de gran hombre, cierra comillas. Fue más poderosa en él la influencia de Vos, el traductor de Homero. La Odisea apareció en 1781, en 1782 escribía que los muchachos Niebuhr solo hablaban de Ulises y de Penélope. Homero era el único poeta apreciado por Carsten y su hijo compartía ese entusiasmo.
Más tarde escribió que Voss había iniciado una nueva era en la comprensión de la antigüedad, porque la sentía y la explicaba como si sus figuras hubieran sido contemporáneas. Karsten deseaba que su hijo continuase trabajando en la exploración geográfica, pero la oposición de la madre evitó el logro de un plan que nunca atrajo a Bertoldo. Entonces el padre decidió que fuera diplomático. Sin embargo, el muchacho comprendió pronto cuál era su verdadera misión y a los 19 años escribió estas memorables palabras, abre comillas: si mi nombre ha de perdurar, será como historiador y publicista, como clásico y filólogo. En Kiel estudió filosofía y derecho además de historia. Se interesó en el sistema de propiedad romano. Durante los años sucesivos, consagró sus ocios a los problemas del mundo antiguo. Abre comillas: no conozco a nadie con tanto talento y capacidad, cierra comillas, escribía Nicolovius, que lo conoció en 1797. Abre comillas: su alma es como una abeja, pues colecciona todo lo bueno de nuestra rica época y nunca toca el veneno, cierra comillas. Antes de conquistar la fama de un golpe, tenía ya una reputación de ilimitado saber. Este estudiante de historia debió a una serie de acontecimientos externos su transformación en historiador. Según las palabras de su amigo Bunsen, abre comillas, la vida de Niebuhr está más íntimamente relacionada con los más hondos movimientos y luchas de la humanidad que sufre en sus días que la que cualquier otro escritor de su época, cierra comillas. Al salir de la universidad pasó a ser secretario particular del ministro de Hacienda danés. Su prolongada visita a Gran Bretaña a la edad de 23 años contribuyó a ampliar más aún su conocimiento de los sistemas administrativos, dándole esa visión interna de la historia y las circunstancias inglesas que asombraba a sus visitantes en épocas posteriores de su vida. De regreso a Dinamarca, entró al servicio del gobierno y durante 6 años ayudó a dirigir la política financiera y comercial del país. Especialmente en lo que se refiere al comercio y a la banca de sus colonias. Su fama llegó a Berlín y unas semanas antes de que el reino de Prusia se derrumbara en Jena, le invitaron insistentemente para que prestara allí sus servicios. La familia Niebuhr era alemana por ambos lados y aceptó el ofrecimiento. Durante 4 años se ocupó en reconstruir la hacienda de la nación. Hardenberg, Stein y el rey reconocieron todo el valor de su trabajo. La impresión que prevaleciera antaño respecto al fracaso de su cometido ha sido borrada al publicarse los documentos referentes a su dimisión. Niebuhr había seguido la Revolución Francesa desde sus principios en la prensa de Francia. Su actitud fue siempre de disgusto y desconfianza, aunque Voss y otros amigos suyos la recibieron con entusiasmo. Entre comillas, Rousseau declaraba una generación después, abre comillas, era en mi juventud el héroe de masa del país, de casi todos los intelectuales, y en casi toda Alemania al principio la gran masa del país aprobó la revolución, cierra comillas. Desde sus primeros años se manifestó en él esa invencible repugnancia hacia todo cambio violento que le acompañó toda la vida y que precipitaría su muerte. Se daba exacta cuenta de los abusos del antiguo régimen y su relación personal con los emigrados en Hamburgo suscitaría en él un desdén duradero hacia esa clase. Pero su ideal consistía en un desarrollo ordenado mediante un proceso legal. Cuando las fuerzas que despertó la revolución fueron enganchadas a la carroza de Napoleón, su repugnancia por la revolución cuajó en un odio a Francia tan hondo y fiero como el de Stein y Fichte. Mientras su amor a Alemania cristalizaba en un apasionado deseo de servirla. Su conocimiento de Inglaterra aumentó su abominación hacia los métodos revolucionarios. Más tarde indicaba a Bunsen el nombre de Burke para la filosofía política. En sus conversaciones con Lieber en Roma observaba a menudo que sin su estudio del desarrollo de Inglaterra no hubiera podido comprender nunca la historia de Roma.
Abre comillas, la perfección siempre creciente de la construcción de la libertad británica desde 1688, cierra comillas, escribía, abre comillas, brinda la más noble imagen de sabiduría y virtud nacional colectiva que la historia puede ofrecer. Sin que una sola forma haya sido alterada o abolida, la posesión de la libertad se ha extendido gradualmente por toda la nación. La mayor libertad existía en todas las cosas, la más grande que jamás haya disfrutado un pueblo. Quizás ningún país estuvo nunca en mejores circunstancias que Inglaterra en la época de la Revolución Francesa. Era orgullo y la envidia del mundo, cierra comillas. Tenía poca fe en los méritos de determinadas formas políticas y estaba convencido, como declaró en el prefacio del Tratado de Vinque, sobre las instituciones inglesas, que la libertad británica se fundaba mucho más en la administración que en la Constitución. Se mostró ciego ante las oscuras sombras del reinado de Jorge III, pero aprendió el valor de un fuerte gobierno central apoyado sobre una amplia base de descentralización administrativa. Pertrechado con su copioso saber y una variada experiencia de los asuntos públicos, Niebuhr emprendió la gran tarea de su vida. Durante los escasos ocios de su carrera oficial había escrito varias disertaciones sobre el mundo antiguo. Al dimitir su cargo decidió consagrarse al estudio e interpretación de la historia romana. La recién fundada Universidad de Berlín suministró un punto de reunión para todos los que deseaban reconstruir el vacilante edificio del Estado prusiano, y nadie estaba más de acuerdo con la famosa declaración del rey, abre comillas, debemos compensar con la fuerza intelectual lo que hemos perdido en poder material, cierra comillas. Escribiría, abre comillas, para regenerar a los jóvenes, para hacerlos capaces de realizar grandes cosas, para poner ante ellos los nobles ejemplos de la antigüedad, cierra comillas. Se le invitó a que diera conferencias y en 1810 empezó el curso del cual nació su historia romana. Como le faltaba la costumbre de hablar en público, leyó sus conferencias con un éxito inmenso. La profunda seriedad del profesor, el entusiasmo por el saber que inspiraba a la nueva universidad y la exaltación que estremecía a Prusia a medida que se aproximaba la guerra libertadora se unieron para atraer a un público amplio y distinguido. Niebuhr gozaba con sus tanto como el auditorio, y consideraba los 3 años en que las dio como los más dichosos de su vida. Savigny no adulaba a su amigo al decirle que estaba iniciando una nueva era para la historia romana. Creía como nadie creyó antes que él en el significado ético y el estímulo patriótico del estudio de la historia. Sentía que hablaba a sus compatriotas tan directamente como Fichte en sus discursos a la nación alemana. Abre comillas, la triste época de la humillación prusiana, cierra comillas, declaró más tarde a Lieber, abre comillas, influyó en parte en la producción de mi historia. Poco más podíamos hacer que esperar fervientemente días mejores y prepararnos para ellos. Me volví hacia una gran nación para fortalecer mi mente y la de mi auditorio. Sentíamos lo mismo que Tácito, cierra comillas. Había dado 3 series de conferencias, 2 sobre historia romana, la tercera sobre las antigüedades de Roma, cuando el levantamiento nacional de 1813 llamó al campo de batalla a la mayor parte de sus oyentes, mientras transformó los 2 primeros cursos en un libro que apareció en 2 volúmenes en 1811 y 1812, con una dedicatoria para el rey, que constituye el mayor monumento literario de la era de la liberación. Aunque lo escribió de nuevo casi enteramente muchos años después, su publicación inauguró el estudio sistemático de la historia romana. La investigación de la Roma monárquica y republicana se había realizado a intervalos desde el resurgimiento de los estudios, pero pocos habían intentado formarse una concepción clara y coherente de la vida del Estado y de las etapas de su crecimiento. Maquiavelo había utilizado a Tito Livio como un clavo donde colgar sus propias máximas y reflexiones políticas. Montesquieu había llevado a cabo un valiente ensayo para descubrir las causas del auge y de la decadencia del Estado romano, pero su saber era escaso y se hallaba a merced de sus materiales. Innumerables escritores habían transcrito y resumido a Tito Livio, pero ninguno antes de Niebuhr consideró a Roma
por encima de todo como un gran Estado, cuyas instituciones políticas, legales y económicas era necesario reconstruir desde su origen y seguir a través de sus sucesivos cambios. Su experiencia de las tareas del gobierno le capacitaba para abordar el problema con un conocimiento de causa que ningún historiador había poseído antes. Solo un estadista declaraba podía escribir la historia de Roma. Había comprendido que la historia primitiva de toda nación debe de ser más bien la de las instituciones que la de los sucesos, la de las clases que la de los individuos, la de las costumbres más que la de los legisladores. La historia del desarrollo romano se construye en torno a la lucha de patricios y plebeyos que tenía su origen en las diferencias raciales entre conquistadores y conquistados. Traza una clara descripción de los problemas políticos que estaban en juego, capacitando al mundo para formarse un vivo concepto del Estado desde sus orígenes hasta las leyes licinias. El problema agrario fue plenamente investigado por Pes I. Lo que Grote haría para la democracia ateniense lo hizo Niebuhr respecto a la República Romana, convirtiéndola en tan real e inteligible como un Estado del mundo moderno. Su segunda gran realización consistió en el examen crítico de las fuentes y la veracidad de la historia romana primitiva. Niebuhr debió muy poco o nada a sus escépticos precursores. Solo leyó a Beaufort después de concluir su propia obra y lo calificó de hábil, aunque demasiado exclusivamente destructivo. Parece haber ignorado por completo las especulaciones de Vico. Estaba seguro de que las narraciones aceptadas no podían ser ciertas y también de que no eran absolutamente falsas. En busca de un método crítico, entraba en una senda casi virgen, pero la publicación de los prolegómenos a Homero había iniciado una nueva era. Asimiló plenamente los métodos de Wolff y sus resultados, y en gran parte le debe a él su creencia de que la historia de la Roma primitiva había sido guardada como reliquia y transmitida en poemas. Trataba su investigación con un sentimiento de profunda responsabilidad, abre comillas. Al dejar la pluma, cierra comillas. Escribía, abre comillas, debemos ser capaces de decir ante Dios, abre comillas, no he escrito a sabiendas ni sin una severa investigación nada que no sea verdad, cierra comillas simples, cierra comillas dobles. Sin embargo, poseía una confianza en sí mismo casi ilimitada. Declaraba que, entre comillas, tenía un juicio muy rápido y exacto, una facultad apenas capaz de engañarse en el descubrimiento de lo falso y lo incorrecto, cierra comillas. Se daba cuenta de que la revolución que realizaba, entre comillas, en otros tiempos no se podrían haber sostenido esas cosas sin peligro para la vida y la libertad. Los humanistas hubieran gritado escándalo, los teólogos alta tradición y la opinión pública nos hubiera apedreado, cierra comillas. Su facultad adivinatoria era tan cierta para él como el sentido dilativo para Newman. Entre comillas, soy un historiador, le escribe a un amigo, abre comillas, pues puedo hacer un cuadro completo con fragmentos separados y sé dónde faltan algunas partes y cómo llenarlas. Nadie se figura cuántas cosas que parecen perdidas se pueden restaurar, cierra comillas. Empleando otra imagen declaraba, abre comillas, yo diseco palabras como un anatómico diseca cuerpos, cierra comillas. Otra ocasión, compara al historiador con un hombre en una celda, cuyos ojos se acostumbran gradualmente de tal modo a la oscuridad que puede percibir objetos que el que entra por primera vez no solo no ve, sino que declara invisibles. El método de Niebuhr recuerda las enmiendas a base de conjeturas de Bentley, Cobbett y Munro. A través de qué causas llegaron los hechos y las circunstancias de la Roma primitiva a los primeros cronistas que conocemos, adoptando una sugerencia de Perisonius, contesta que ese conocimiento fue transmitido por medio de canciones, de panegíricos funerarios y de anales conservados por el pontífice Máximo. Algunas canciones eran sueltas, mientras que otras formaban un ciclo, entre comillas una epopeya que por su profundidad y brillantez imaginativa superaba con mucho todo lo que Roma produciría posteriormente, cierra comillas. Procede a revisar el periodo real calificando unos sucesos de míticos y de históricos a otros. Rómulo y Numa son fabulosos, desde Tulio Hostilio a la primera secesión de los plebeyos los acontecimientos son en parte históricos.
entre comillas, entre la edad puramente poética y la edad absolutamente histórica existe en todas las naciones una era mítico-histórica, cierra comillas. Era una crítica magistral. Augusto Schlegel rechazó la teoría de las baladas y censuró al historiador por describirlas con la misma precisión que si las hubiera tenido delante. Si hubiesen existido, habríamos esperado seguramente encontrar alguna cita de ellas o alguna referencia a algún comentarista o gramático, pero no pudo aducir la menor prueba de que jamás hayan existido. Además, su empleo de la adivinación implica un serio peligro. Su facultad para establecer inferencias remotas para descubrir conexiones en una afirmación o en una alusión le llevó a encontrar claves muy útiles, pero por su propia naturaleza el resultado era inevitablemente subjetivo. Aunque la vista ya agudizada de un erudito experimentado percibe por vez primera objetos borrosos, estos no deben pertenecer invisibles para el resto de los mortales. Macaulay se quejaba de que Niebuhr no distinguiera siempre entre una verdad demostrada y una hipótesis. Cornewall Lewis consagró su investigación sobre la veracidad de la historia romana primitiva a denunciar de modo implacable su entre comillas oculta facultad de adivinación histórica, declarando que toda labor delicada al periodo anterior a Pirro era semejante a la búsqueda de piedra filosofal o del elixir de la larga vida. Sin duda alguna, la más justa y autorizada de las críticas procede de Schweigler, que trató de tender el arco de Ulises una generación más tarde. Al principio, no estando conforme en muchos puntos, empecé gradualmente a coincidir con él más y más. En las principales cuestiones encontraba invariablemente el buen camino. En realidad, muchas de sus hipótesis referentes a cuestiones constitucionales admiten una defensa mucho mejor de la que su autor suministra, cierra comillas. Este juicio general se ve confirmado en el transcurso de su obra, en la que discute casi todos los argumentos de Niebuhr. Mientras rechaza la hipótesis de las baladas, descartando muchas de sus conclusiones sobre etnología, y le declara algo injusto con los patricios, Schweigler califica su método analógico extraordinariamente eficaz, sobre todo en su reconstrucción de las instituciones romanas que él fue el primero en comprender. Cuando las conferencias fueron interrumpidas por la Guerra de Liberación, Niebuhr pidió permiso para entrar en el ejército, pero el rey, con gran acierto, le contestó que podría servir más eficazmente al Estado de otra manera. En vista de ello, fundó un periódico en el que se esforzó por inspirar a sus compatriotas durante la gran lucha. Al terminar esta, aceptó la tarea de discutir con el papado el gobierno y la administración de la gran población católica que había sido añadido a Prusia. Creyó que su misión no sería larga, pero los ministros prusianos no consiguieron precisar los detalles de sus instrucciones, por las que tuvo que esperar en Roma varios años. Aunque no encontró en el trabajo de la embajada verdadera satisfacción, su destierro le trajo compensaciones. El viaje se inició bien con el sensacional descubrimiento del manuscrito de Gallo en Verona, pero su esperanza de hallar más tesoros en el Vaticano se vio defraudada. Su investigación, que no fue muy profunda, no obtuvo más frutos que algunos fragmentos de Salustio y de Cicerón, pero presenció los comienzos de una larga serie de descubrimientos por May, especialmente el de su fragmento de la República de Cicerón, que le ayudó a editar. Continuamente aumentó sus conocimientos del mundo antiguo, enviando de cuando en cuando una memoria a la Academia de Berlín, pero el historiador sacó menos partido de su residencia en Italia del que podía haberse esperado. Sin embargo, se interesó por las ruinas de Roma y ayudó a la gran obra proyectada por su amigo y secretario Bunsen. Cuando se firmó el concordato, Niebuhr resolvió volver a Alemania y reanudar sus estudios. Su antiguo discípulo, el príncipe heredero, hizo grandes esfuerzos para llevárselo a Berlín, pero diversas razones lo decidieron a instalarse en Bonn. El último y más fecundo periodo de su vida está asociado a la Universidad de Renania. Allí, la historia romana asumió su forma definitiva. Allí sus conferencias sobre historia antigua y moderna dejaron una huella imborrable en sus oyentes. Allí se convirtió en monarca reconocido de la erudición europea. Las conferencias de Berlín habían sido escritas, pero en Bonn hablaba libremente valiéndose de su abundante acervo mental. Tenemos muchos testimonios del prodigioso efecto
de esas conferencias, pronunciadas con tal seriedad moral que su auditorio leía subyugado. Entre comillas, estaba tan excitado, escribe un discípulo, abre comillas, como otros hombres cuando discuten la política de nuestra propia época y de nuestro país. Las ideas le venían tan deprisa que no siempre podía terminar sus frases, pero su sinceridad y sobre todo la gráfica descripción de hombres que eran para él vivas realidades transportaba a sus oyentes, cierra comillas. Al desaparecer el gran maestro, se buscaron los cuadernos de notas de sus oyentes y se publicaron las conferencias en 10 volúmenes. Pese a su imperfección, y aunque les falta la revisión del autor, no dejan de tener un interés extraordinario. Revelan su inmenso saber acerca del mundo antiguo y contienen sus opiniones, sobre hombres y hechos de los que no se ocupan sus escritos. Las conferencias sobre Roma son especialmente útiles puesto que van más allá del punto alcanzado por la historia romana. Esta, que trata más de las instituciones y de la estructura del Estado que de los individuos que lo integraron, no transmite la noción de la actitud intensamente personal con que Niebuhr se acercaba al pasado. Sus experiencias, sobre todo el episodio central de su vida, la lucha con Francia, impregnaban todos sus pensamientos, erigiendo el nacionalismo y el temor a la revolución en principios dominantes de su filosofía política. Ninguna parte de sus conferencias está más llena de su propia personalidad que aquella en que relata el colapso de Grecia ante el poder de Macedonia. Demóstenes es Stein o Fichte, Filipo es Napoleón, Queronea es Jena. Reserva su más ardiente indignación para los renegados que recibieron y dieron la bienvenida al conquistador. Y en su denuncia de fusión nos dice lo que pensaba de Dalberg y de Johannes Müller. Su curso sobre la Revolución Francesa es apenas más personal que muchas de las conferencias en que trataba del mundo de hace 2000 años. Además de sus cursos, la actividad de Niebuhr se extendía a muchas ramas de la filología. Emprendió una colección de historiadores bizantinos y él mismo editó a Agatias. Con Brandis fundó el Rheinisches Museum, revista que aún desempeña un importante papel en la filología clásica y en cuyas páginas colaboró profusamente. Su visión abarca proféticamente el futuro. En 1829 anunció que Nínive sería la Pompeya del Asia Central y que Asiria tendría su Champollion. La tarea principal en sus años de Bonn y la coronación de su obra fue la nueva edición de la historia. La relación entre la primera y la última obra iba explicada en el prólogo del primer volumen, el más noble trozo de prosa escrito por Niebuhr. Al declarar que la obra era enteramente nueva y que incorporaba solo algunos fragmentos del anterior, exagera las diferencias. Es cierto que escribió de nuevo cada capítulo y que las notas tan escasas en la primera edición se multiplicaron en la segunda. Pero el método es el mismo y los resultados son rara vez diferentes. Aún supone la existencia de las baladas y aplica el método adivinatorio con absoluta confianza. Es todavía una serie de disertaciones, no una narración. En el prólogo del segundo volumen declara que la Constitución es su objeto principal y la historia de la Constitución solo podría reconstruirse mediante un minucioso examen de las fuentes. Entre comillas, las discusiones pueden ser prolijas, pero yo no quería afirmar nada arbitrariamente, cierra comillas. El clásico histórico de más ardua lectura, porque el texto se halla sobrecargado con material que suele relegarse a las notas y apéndices, entre comillas. Uno se imagina, cierra comillas, observa Taine, abre comillas, estar en el fondo de una mina, a la luz lóbrega de una linterna, junto a un minero que escarba laboriosamente la dura roca, cierra comillas. A pesar de estos inconvenientes, la nueva edición ganó con justicia fama inmediata y resonante. Abre comillas, ningún descubrimiento de un historiador antiguo, cierra comillas, escribía con orgullo Niebuhr a Savigny en 1827, abre comillas, hubiera enseñado al mundo tanto como mi obra, y lo que antiguas fuentes puedan sacar a luz solo confirmará o desarrollará mis principios, cierra comillas. Goethe, que vista la primera edición
había expresado el deseo de que toda historia fuese tratada por el mismo procedimiento, leyó la nueva obra y repitió sus parabienes. Pero en ninguna parte fue tan bien recibida la historia romana. Teniendo las largas discusiones por las que llegaban a ellos, Arnold compuso Na como en Inglaterra. Macaulay declaró que creaba una nueva época en la historia de la inteligencia europea, aunque su admiración disminuyó en años sucesivos. Admirablemente traducida por Thornwood y Hale y defendida por ellos contra el fuego de la Quarterly Review, se convirtió en libro de texto en las universidades. Aceptando los resultados de Niebuhr una historia de Roma, en la que pulió los ásperos sillares integrándolos en una armoniosa estructura. Algunos hombres de menos valía siguieron transcribiendo a Tito Livio como si Niebuhr no hubiese existido. Pero el mundo del saber entró en una nueva fase de progreso, hizo de la historia romana un estudio vivo y ganó para la historia misma la situación de una ciencia independiente de primera fila. Apenas entraba a la imprenta el segundo volumen cuando murió el gran historiador. En 1832 aparecieron fragmentos del tercer volumen que llega hasta la Primera Guerra Púnica. Niebuhr desapareció a la edad de 56 años en la plenitud de sus facultades y en el ápice de su influencia, pero había empezado a vivir 10 años antes que otros hombres y había sentido como suyos los trastornos del país. Por otra parte, padecía una irritabilidad creciente que alejaba a los amigos y le predisponía al pesimismo. Incluso perdió su fe en Inglaterra, de la que decía que iba a morir por el cáncer del egoísmo. Nunca había podido rechazar la sombra de la invasión francesa y al estallar la revolución de 1830, su imaginación sobreexcitada creyó que estaba en puertas una repetición de aquella experiencia terrible. Le angustiaban los temores por la seguridad de su mujer y de sus hijos. Su salud, ya quebrantada por el incendio de su casa y de su biblioteca y por las noticias de París, fue demasiado débil para resistir un enfriamiento contraído en los últimos días de 1830. Goethe declaró que la profundidad y seriedad de Niebuhr lo habían estimulado a cumplir sus propias tareas con el mismo espíritu concienzudo. Dejó una imborrable impresión de grandeza y de bondad en hombres tan distintos como Stein y Schleiermacher, Nicolovius y Federico Guillermo IV, Dahlmann y Jacobi, Arendt y Schoen, Savigny y Cornelius, Laeva y Bonsen. Savigny declaró que la historia romana le dio valor para escribir la historia del derecho romano. Ranki, Tucídides, Fichte y Niebuhr fueron sus maestros. Grote que era imposible pronunciar su nombre sin veneración y gratitud. Weitz, que debía más a la historia romana que a cualquier otro libro. Según palabras de Mommsen, todos los historiadores en tanto que merecen ese nombre son discípulos de Niebuhr, incluso los que no pertenecen a su escuela. Fin del capítulo 1.